Dios bendiga a todos los hermanos y amigos en esta preciosa noche. Que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estamos aquí en una edición más de su programa, Conociendo la Biblia. Un programa que transmitimos todos los miércoles a las 7 de la noche, amén, donde estamos llevando la palabra del Señor para que las personas puedan conocer las Sagradas Escrituras, donde tocamos diferentes temas que yo sé que van a ser de bendición para sus vidas, ¿verdad? Y en cada miércoles pues tocaremos de esos diferentes temas. Saludamos a todos los hermanos que ya están conectados con nosotros, muchas bendiciones. Y en esta noche sé que es un tema, ¿verdad?, que quizás suena un poco controversial por la palabra, ¿verdad? La palabra en sí, ¿verdad?, el concepto de esta palabra fariseo. Pero vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras concerniente a esta temática, ¿verdad? Es lo que es el fariseísmo. Yo le he titulado a este tema, o a esta charla que vamos a tener hoy, o estudio bíblico, yo le he titulado el fariseísmo religioso. Ese es el título de esta conferencia, ¿verdad? O estudio bíblico que voy a tratar de exponer en esta noche. Si usted tiene un bolígrafo con una libreta, pues para que tome la cita, porque voy a estar dando muchas citas bíblicas en esta noche. Amén, para que usted las anote y después usted las pueda leer con calma en su casa, para que el Espíritu Santo pueda darte más revelación sobre estos temas o sobre este tema en específico. Tenemos que comenzamos, ¿verdad? Lo que es el fariseísmo. Saludo a mi sobrino Rubén, evangelista Rubén Cabal, Dios te bendiga mucho, bendiciones. El fariseísmo es, cuando buscamos el diccionario, ¿verdad? El fariseísmo es un conjunto de creencias, características, costumbres, ¿verdad? En el término moderno, pues cuando hablamos del fariseísmo, es la acción de fingir cualidades, actitudes, sentimientos, que son contrarios a los pensamientos o sentimientos correctos. Esa es la definición de fariseísmo, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros hacernos primero una pregunta, y es ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, cuando nosotros, ¿verdad?, buscamos las Sagradas Escrituras y buscamos un poco de la historia, esto era un grupo religioso que siempre se oponían a las enseñanzas de Jesucristo, mayormente en su ministerio, en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Esta secta de los fariseos se originan desde el tercer siglo antes de Cristo, el año 300 antes de Cristo, en los días anteriores a la guerra de los macabeos. Ustedes saben que existe lo que en la teología conocemos, ¿verdad? El silencio profético. También se le conoce como un túnel de silencio profético, que fueron 400 años, que es el lapso entre cuando termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento. En ese lapso de tiempo de 400 años, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no recibió palabra ni por profeta ni por nada. Por eso que dice que hubo un silencio de parte de Dios por 400 años. En ese interín de esos 400 años de silencio es cuando surgen las revueltas macabeas, ¿verdad?, con un señor ya que se llamaba Matías Macabeo. Tenía unos hijos, uno de ellos se llamaba Jonatán Macabeo, en fin, y estos se rebelaron contra el Imperio Romano, haciendo una revuelta porque querían la independencia del pueblo de Israel, ¿verdad?, de parte del pueblo romano que los tenía pues subyugados y estaban bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Y en este tiempo pues es donde surgen las guerras macabeas. Pues en ese lapso de tiempo es cuando surgen mayormente estos hombres llamados fariseos. Cuando la palabra fariseo, lo que está en el hebreo es parusín, ¿verdad?, y en el griego es parisao, que ambas palabras se derivan de la palabra, ¿verdad?, o en el castellano es la palabra fariseo, que lo que significa mayormente es apartado o separado o separatista. Es lo que significa esta palabra fariseo, ¿verdad? Cuando leemos esa palabra fariseo, significaba que estaban apartados, porque era una clase de personas religiosas
que se llamaban los apartados, porque para ellos estaban apartados de las cosas del mundo, de lo que los rodeaba, del círculo social, y se concentraban en una vida religiosa extremista, al extremo, ¿verdad? Y Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo, estaba esta secta, eran las sectas fariseas, estaba la secta de los saduceos, ¿verdad? Eran diferentes partidos que existían en ese tiempo. Estaban los escribas, los fariseos, los sacerdotes, etcétera, principales sacerdotes. Todo esto eran como núcleos o grupos de personas que se movían en el ámbito religioso. Y entre estos pues estaban los fariseos, que eran los más fuertes, que tenían más control en el área de la Palestina en el tiempo de Jesucristo. Entonces, fíjese que los fariseos, eran los principales perseguidores y enemigos de Jesús. Y esta gente siempre, los fariseos, siempre estaban en el templo. Ahí es donde ellos mayormente se concentraban, ¿verdad? En el templo, porque era el punto religioso, era el centro religioso. Y ya como para el siglo II después de Cristo, como para el año 200 de nuestra era, pues ya va desapareciendo esta secta de farisaica o de los fariseos, ¿verdad? Pero esa palabra fariseo persiste hasta nuestros tiempos, ha ido corriendo hasta nuestros tiempos, hasta el grado que se ha convertido quizás esta palabra, quizás para muchos en un insulto, ¿verdad? Porque a veces cuando ven a una persona haciendo unas actitudes negativas o falsas, con doble cara, pues se le conceptúa como un fariseo, que es sinónimo de hipocresía, ¿verdad? O sea que esta palabra sigue perdurando hasta nuestros tiempos. Llegó un momento en que Jesús los confrontó por sus enseñanzas y por su conducta a cada uno de ellos, ¿verdad? Hasta el grado que en un momento dado Jesús le dijo a ellos que lo que utilizaban eran mandamientos de hombre, ¿verdad? Mandamientos de hombre y no la palabra de Dios, porque ellos se dedicaban más al ritual, a la letra, a los conceptos, a los ritos y no a la palabra de Dios. Entonces estos empezaron a asumir unas conductas totalmente alejadas de lo que Dios quería para cada uno de ellos, para el pueblo. Entonces esta gente entraron en un conocimiento bien distorsionado de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y ahí donde entra la conducta farisea o la conducta de los fariseos que yo quiero tocar en esta noche, ¿verdad? La primera conducta que ellos asimilaban, o el concepto de los fariseos, es la hipocresía. La hipocresía. En Lucas capítulo 12, en el verso número 1, la Biblia dice, y voy a estar citando muchos textos en esta noche, en el capítulo 12, verso 1 dice: y en esto juntándose por millares la multitud, tanto unos a otros se atropellaban, y comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mira, estas son palabras de Jesucristo, Lucas 12:1, y lo voy a repetir. Se juntó una multitud y dice que tanto unos a otros se atropellaban, porque eran muchos, la multitud era bastante grande, se atropellaban unos a otros. Y ahora Jesús empieza a hablarle, ¿a quiénes? A sus discípulos. Amén. Le habló a los discípulos y Jesús le dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí hay una diferencia, lo que son los discípulos y lo que son los fariseos. Hay una separación aquí. Amén. Y Jesús le está diciendo: guárdense de este grupo, guárdense de los fariseos, cuya conducta principal es la hipocresía. Amén. Fíjese que la palabra hipocresía, que viene del latín hipócrisis, ¿verdad? O también se lee también así mismo en el griego, es casi similar, hipócrisis, que significa actuar, significa fingir. Amén. Esta palabra viene del concepto griego hipo, que significa una máscara. Amén, una máscara, y krites, que significa una respuesta. Lo que podemos entender en la palabra griega hipócrites, lo que significa es responder con máscaras. Amén.
responder con máscara. Este concepto se utilizó mucho también luego en el Imperio griego, ¿verdad? Donde ellos empezaron a bregar con el teatro y a los actores de teatro que hacían tanto la mímica o se tapaban con máscaras para hacer las actuaciones, pues ahí es donde surge esta palabra hipócrites, que significa responder con máscara o estar detrás de una máscara, o sea, tener una doble identidad. ¿También? Tener una doble identidad. Ahí es donde surge esta palabra de hipócrita. Cuando le decimos a una persona, mira, esa persona es un hipócrita, lo que estamos estableciendo pero exponiendo es que es una persona de doble cara, que tiene doble identidad, doble reacción. Ellos fingían, los fariseos, que, ¿verdad?, lo que no tenían. Por eso Jesús le dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Una de las características del fariseo, ¿verdad?, es la hipocresía, ¿verdad? Fingir lo que no es. Amén. En el día de hoy, porque estamos hablando de que ese concepto farisaico ha tomado fuerza en el día de hoy, lamentablemente. Los fariseos del Antiguo Testamento fingían lo que no eran, y eran hipócritas, el Señor lo dice, y el Señor le está diciendo que guárdense, cuídense de esta gente que son hipócritas, que tienen una doble identidad, doble cara. Amén. En el día de hoy también hay muchos cristianos fingiendo una doble identidad, fingiendo una doble cara. Amén. Que en la iglesia son una cosa, en la calle son otra, amén, en diferentes lugares son otra, amén, donde tienen doble identidad, una doble cara, lo que podríamos llamar muchos de los cristianos que están mayormente en las iglesias, ¿verdad? Y que fingen una cosa, pero en su casa son otra, ¿verdad? En la calle son otra cosa, o cuando están solos son otra cosa, y esto pues se llama hipocresía, y el Señor comparó a los fariseos con esa conducta hipócrita, que esto es una de las características del fariseo, la hipocresía. Otro punto, ¿verdad?, de la actitud farisea es la apariencia de piedad. Ellos aparentaban ser gente espiritual cuando en la realidad no lo eran. Amén, no lo eran. Amén. Fíjense en Mateo capítulo 23, verso 27. Saludamos a todos los hermanos que están con nosotros. Muchas bendiciones. Amén. Estamos en Mateo 23, 27, que dice, amén, ay de vosotros, escribas y fariseos. En este capítulo 23 del libro de Mateo hay 7 ay que el Señor hace referente a los fariseos. Amén. Y cuando casi siempre en el concepto de la palabra ay, lo que significa es establecer un juicio o un juicio de parte de Dios. Amén. Cuando dice ay, lo que está diciendo, hay un juicio para esta gente por esta actitud. Amén. Entonces dice Mateo 23, 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Otra vez el Señor se lo repite. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Aquí este punto el Señor está diciendo que una de las actitudes de la persona que es un fariseo es que tiene una apariencia de piedad. Amén, es una apariencia de piedad, que por fuera el fariseo aparenta una falsa santidad, que se cree que, y no me malinterprete nadie ni me vaya a apedrear, amén, deje que yo termine todo el concepto, amén, y usted si quiere apedrearme me apedrea, pero esto es lo que enseña la Biblia, la palabra del Señor, no yo, amén, son palabras de Jesucristo. Amén, el Señor está diciendo que la actitud de los fariseos, amén, primero es la hipocresía, segundo, para los que están sintonizando, el segundo punto de la actitud farisea es la apariencia de piedad. Mateo 23, 27, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, son semejantes, hipócritas fariseos, son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad son hermosos, blanquitos, bellos, bien adornados, pero dentro de lo que hay es que están llenos de huesos y de toda cosa insucia e inmunda. Amén, le está diciendo el Señor. Entonces, esa es una de las actitudes del fariseo del siglo XXI, de este tiempo. Amén, que aparentan una falsa santidad cuando en la realidad no viven una vida santa. Creen que ropa larga, corbata larga, pelo largo los hace más santos o los hace más diferentes a los demás, porque viven de apariencias exteriores.
En una ocasión me dice una muchacha, es porque uno tiene que parecer una cristiana. Es que usted no vive pareciendo, usted tiene que es o no es, pero usted no puede vivir aparentando una cosa ante la gente. Entonces mucha gente, como los fariseos en el tiempo de hoy, hay muchos cristianos que por la ropa, por la vestimenta, por el pelo largo, entienden que eso es santidad, cuando eso no es santidad. Y aquí yo di un estudio de lo que es la santidad del cuerpo. Amén, eso es estético. No es la santidad del cuerpo. La santidad del cuerpo es los 5 sentidos, los 5 instintos. Amén. Eso es la santidad del cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la ropa larga, la corbata larga, el pelo largo, etcétera, el no usar aretes, el no usar sortijas, ni usar reloj, eso no es santidad. Eso es muy lejos de lo que es la santidad, de lo que enseña las Sagradas Escrituras. Amén, porque viven de apariencia, para que la gente los vea, para que diga que son cristianos, que son santos, porque ellos viven como los fariseos, que vivían una apariencia, que el Señor les dijo, que son sepulcros blanqueados, por fuera también adornados para que aparenten ante la sociedad de que eran unos religiosos, pero por dentro estaban podridos de pecado, estaban llenos de maldad, de rencor, de resentimiento. Amén, llenos de muchas cosas, porque cambiar de ropa es fácil, pero cambiar el corazón es otra cosa. Aló, lo voy a repetir, cambiar de ropa es fácil, pero cambiar el corazón es otra cosa. Están llenos de injusticia, están llenos de desenfrenos. Alabado sea el Señor. Amén. Es como, por ejemplo, yo tuviera aquí una taza ahora mismo, ¿verdad? Una tacita bonita, en porcelana, blanca, hermosa, y yo se la presentara a ustedes. Amén. Es muy hermosa, muy bella. Y usted la verá, mira qué taza más bella, qué taza más hermosa, blanquita, quizás con el manguito dorado o en oro. Usted ve algo muy elegante, pero cuando yo la volteo y usted empieza a mirarla adentro, quizás está llena de sucio, está sucia. Asimismo era la apariencia de los religiosos. Por fuera se veían muy adornados, muy bellos, muy hermosos. Amén. Pero por dentro estaban podridos de pecado. Y asimismo en el día de hoy hay mucha gente farisea que por fuera aparentan ser cristianos. Amén. Aparentan ser una cosa, pero por dentro aparentan ser muy religiosos. Y cuando hablo de cristiano puede ser en otras iglesias, en cualquier iglesia, que aparente una cosa, pero en la realidad lo profundo de su corazón es otra. Tiene resentimiento, tiene rencor, tiene envidia, tiene celo, amén, tiene murmuración, tiene crítica, tiene odio, amén. Son cosas que están dentro del ser humano, del corazón, y están podridos por dentro con todas estas actitudes, y por fuera aparentan ser muy cristianos, muy religiosos, amén, todos los domingos en la casa del Señor o en la iglesia que sea. Amén. Entonces, fíjese bien, para aclararle más este concepto, en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo de lo que es vivir por apariencia. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el verso número 7, amén, un texto clásico. ¿Qué dice ahí la Sagrada Escritura? Dice que estamos hablando cuando el profeta Samuel fue a ungir a David, a uno de los hijos de Isaí. Y cuando llega allí, amén, el primero que llegó fue el hijo mayor de Isaí, y ahora Samuel lo quiere ir a ungir. Entonces el Señor le dijo a Samuel, Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, le dice ahora el profeta Samuel, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Estoy leyendo de la versión moderna. Amén. Palabras de Jesucristo. Ahí está diciendo el Señor, Dios le está diciendo a Samuel, no te dejes impresionar por las apariencias ni por las estaturas, pues yo lo he rechazado, porque la gente se fija en las apariencias, pero yo el Señor miro y me fijo en el corazón. Eso es palabra de Dios, Primera de Samuel 16:7. Esa es la actitud farisea. El fariseo lo que mira por fuera, cómo usted está vestido, cómo usted está por fuera. Amén. Entonces viven de apariencia, si es cristiano o no es cristiano, y a eso le llaman santidad, y eso no es ninguna santidad. Amén. La santidad es algo interno y es espiritual, porque Dios es santo y Dios no tiene cuerpo, pues entonces la santidad es una acción del espíritu. Amén. Que ya anteriormente hablamos de lo que era la santidad, y quizás algún día demos otra vez el estudio para que mucha gente lo pueda tener, de lo que es la santidad del cuerpo, del alma y del espíritu.
Amén. Pues entonces mucha gente vive aparentando cosas que en la realidad no lo son. De apariencia. El fariseo de hoy vive por apariencia. Y ahorita vamos quizás a abundar otras cosas más profundas. Amén. Fíjese, otro punto de la acción farisea, de los fariseos, otra conducta de los fariseos, es que buscan la aprobación de la gente. Siempre quieren buscar ser aprobados por la gente. En el libro de Mateo, capítulo 23, en el verso número 5, dice la Biblia: sino que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, alargan sus flecos de sus mantos. Wow. La versión moderna dice: todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan su ropa con borlas vistosas. ¿Qué está diciendo ahí el Señor Jesucristo acerca de los fariseos? Que los fariseos hacían cosas para que la gente los viera. Amén. Mucha gente se viste para que la gente lo vea. Compra un carro para que la gente lo vea. Amén. Compra ropa para que la gente la vea. Todo lo hacen para que la gente lo vea. Predican para que la gente lo vea. Wow. Hacen todas las cosas en la iglesia, están en un liderato, pero no lo hacen para el Señor, lo hacen más para la gente. En el día de hoy vemos tanta gente que lo que busca es la aprobación. Hacen las cosas para que la gente los vea. Son adictos a la aprobación. Escúchame bien. Adictos a la aprobación. Que la gente apruebe lo que están haciendo. Porque es el culto a la imagen. Usted no ha visto ahora montones de predicadores, campañas evangelísticas, lo que sea, y lo que anuncian más es el retrato del que va a predicar y la campaña con letrecitas pequeñitas, porque le interesa más resaltar la figura de ellos que la figura de Jesucristo, porque es el culto a la imagen. Buscan ser vistos por los hombres. Mateo 23:5, palabras de Jesús, es una de las acciones fariseos, buscando la aprobación de los hombres. Amén. Fíjese que buscan resaltar el estatus de su ministerio más que de honrar al Señor. Resaltar más el yo que resaltar la gloria del Señor. Eso es una actitud farisea y lo vemos por donde quiera en el día de hoy. Amén. Quieren estar en primera fila, quieren estar en primera banca. Amén. Entonces quieren estar, que ser visto por los hombres, que tener un nombre, que tener un estatus. Porque eso los engrandece, porque buscan la aprobación de los hombres, buscan los títulos. Amén. Le interesan más los títulos que otra cosa. Oh, mía, siento la presencia del Señor. Amén. Muchos buscan el ser esto, ser lo otro, y le encantan ser títulos, porque eso le da caché, porque le gusta ser visto por los hombres, que amén, que tienen un nombre grande para poder llegar y que son más importantes que nadie, cuando aquí todos somos siervos del Señor, todos somos siervos lavados en la sangre del Cordero, hijos del Señor. Amén. Bueno, seguimos, que esto pique se extiende, porque esto tiene tanto material, hablar de la acción farisea. Otra conducta de los fariseos es que buscan resaltar sobre los demás. Unos buscando la aprobación y otros que quieren resaltar más sobre los demás. En el libro de Mateo, capítulo 23, en el verso número 6, ahí dice el Señor, dice la Biblia: se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. Mateo 23:7 dice: y porque la gente los salude en las plazas y les llame rabí. Wow. Buscan ser resaltados, que la gente ser los primeros en el concierto, ser el primero en la primera banca, estar en el altar, que lo llamen. Amén. Eso le encanta a mucha gente. Estar en el lugar de honor, ser el principal, porque eso es una actitud de los fariseos, resaltar sobre los demás, porque en ese corazón no hay humildad. Amén. Ahí no hay humildad en el corazón cuando queremos ser resaltados más que todos los demás. Porque el fariseísmo lo que busca es resaltar el culto al yo. Amén. El culto al yo. Eso es lo que busca el fariseísmo. En Gálatas capítulo 1, verso 10,
El apóstol Pablo nos da una poderosa palabra que yo creo que muchas personas y muchos líderes tienen que, yo creo que leerlo bastantes veces hasta que le llegue al corazón. Amén. Y dice Gálatas 1:10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensen que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 2, dice Jesús: por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Le aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Palabras de Jesús, Mateo 6:2. Y en Mateo 6:5, amén, también dice la palabra, hablando Jesús dijo: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de la plaza para que la gente los vea. Le aseguro que ya han obtenido su recompensa. 2 veces el Señor repite estas cosas, y varias veces, más de 6 veces, Dios repite la palabra hipócrita a los fariseos, porque el fariseo lo que hace son acciones hipócritas de doble cara, que aparenta una cosa que no es. Amén. Lo que está diciendo es el apóstol Pablo en Gálatas 1:10. ¿Yo busco la aprobación de los hombres? No. Yo busco la aprobación de Dios. Porque si yo busco la aprobación de los hombres, yo no soy ningún siervo de Cristo. Y hay montones de gente buscando la aprobación en el día de hoy. Líderes. Amén. Pastores, apóstoles, profetas, diáconos, presbíteros, lo que sea, buscando ¿qué? Buscando resaltar el yo, porque es el culto al yo. Buscan agradar a los hombres y no al Dios Todopoderoso. Por eso es que buscan palabras rebuscadas para que la gente no se sienta mal, para que la gente se sienta bien, y buscan una filosofía, porque hoy hay muchos mensajes que usted no sabe si es una podríamos decir una reunión de filosofía, amén, o una sección de consejería filosófica y psicológica, o un mensaje de la palabra del Señor. Cuando si usted lee la Biblia y ha leído la Escritura, líder que me escucha, y ha leído la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre se basa en pregunta, porque es confrontación con el ser humano. Si usted ha leído el libro de Romanos, que es el punto más elevado de teología que subió el apóstol Pablo, el libro de Romanos, mayormente los capítulos 4, 5 y 6, es lo más alto en teología que subió el apóstol Pablo, exponiendo la palabra, la ley en concerniente a la ley y el Espíritu. Amén. Y ahí Pablo, en el libro de los Romanos, disparó 80 preguntas. En ese solo libro, confrontación directa con el ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que el Señor le gustaba hacer preguntas, porque era confrontar al ser humano, no llevarlo a un plano de psicología para que se sienta bien en la iglesia. Amén. Hay que muchas veces, tocar los sentimientos, las fibras del ser humano. Y a veces cuando hablamos decimos: yo no quiero que el hermanito se sienta mal. Pues tiene que en un momento dado sentirse mal consigo mismo, porque es la única forma de que él pueda entender lo que Dios quiere para su vida y se confronte con la realidad que él está viviendo. Por eso Jesús confronta a los fariseos. ¿O usted me va a decir que Jesús no sabía predicar y no sabía enseñar? Pero si él dijo: ejemplos he dado en todo. Por eso es lo que estoy enseñando en esta noche, mi querido amigo y hermano que me escucha. Lo que le estoy enseñando son las palabras de Jesús. Por eso estoy leyendo la Biblia, para que no son mis palabras, son las palabras de Jesucristo. Amén. La actitud farisea todavía sigue vigente en nuestros días. Por eso es que dice: buscan para que la gente los vea. Y el Señor Jesucristo dijo: ya tendrán su recompensa. Amén. Otro punto de la actitud farisea era que estaban enfocados en los errores de los demás. En los errores de los demás. Pero eso en Lucas capítulo 11, verso 37. Ahí Jesucristo hablando dijo, Lucas 11, 37 y 38, dice la Biblia: cuando terminó de hablar Jesús, un fariseo les rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó en la mesa. Y cuando el fariseo vio esto, escúcheme bien, se sorprendió de que Jesús no se hubiese lavado las manos primero antes de comer, según el ritual judío. Otra versión, la versión moderna, dice de esta manera. Lucas 11, 37, 38 y 39 dice: cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. Y como el fariseo se extrañase
al ver que no había cumplido Jesús con el rito de lavarse las manos antes de comer, le dijo: Señor, vosotros los fariseos limpiáis, ¿verdad? Entonces ahora el Señor le habla al fariseo. El Señor Jesús le dice al fariseo: vosotros los fariseos limpiáis por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de lo que habéis obtenido mediante el robo y la maldad. ¡Wow! ¿Qué ponemos nosotros aquí? Porque una de las actitudes del fariseo es criticarlo todo. Amén, criticarlo todo. No cierra, ahí en esa iglesia no cierran los ojos. Ahí en esa iglesia no cantan corito. Mira cómo se visten en esa iglesia. Mira, el pastor va en maones, va en jean y no van con corbata. Amén. Y empiezan a buscarle, amén, como decimos acá en el argot nuestro, las 5 patas al gato, porque están fijándose en los ritos, se están fijando en las cosas triviales para criticarla. Y usan un texto rebuscado fuera de contexto porque tampoco conocen, amén, las leyes de hermenéutica, porque la Biblia tiene unas reglas de interpretación. Amén. La Biblia tiene unas reglas de interpretación. Por eso Jesucristo dijo: escudriñen la Escritura, escudriñenla, analícenla, profundicen en ella. ¿Por qué? Porque tiene unas normas para poder interpretarla. Y si usted no sabe interpretarla, va a cometer muchos errores. Amén, en su interpretación teológica. Entonces por eso el fariseo está pendiente a las cosas triviales. Que si no cejaron los ojos, que si no fue con corbata, que si tiene que venir con un uniforme, que si tiene que venir con esto, que ahí en esa iglesia oran de pie, que si no oran de rodillas. Eso son cosas triviales. Amén. Le interesa más el ritual que adorar al Dios Todopoderoso. Por eso en Mateo capítulo 7, en el verso número 3, dice la Biblia, Mateo 7, 3 en adelante, y el 4, dice: ¿por qué miras la paja de tu hermano que tienes en tu ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en el tuyo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la paja que tienes en el ojo? Hipócrita, sácate primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta es la versión Dios habla hoy. Wow. En la versión en la versión moderna, amén, internacional, dice de esta manera: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla de tu hermano. Wow. Porque muchos están pendientes a las cosas triviales de las iglesias. Que si allí danzan, que si allá no danzan, que si aquí cantan corito, que si allí no cantan corito, que ahí ya está esto, que así lo otro, que allí se visten de esta manera. Son fariseos hipócritas que lo que están es pendientes a las cosas como los fariseos, como aquel fariseo que está con Jesús. ¿Y qué es lo que le dice a Jesucristo? Mira, no te lavaste las manos porque no estaba pendiente a la palabra de Jesús, no estaba pendiente a que tenía a Jesucristo a su lado. Amén. No estaba pendiente a que tenía a Jesús, al rabí por excelencia, que le iba a dar una palabra poderosa. No, estaba más pendiente al ritual, estaba más pendiente a que no se lavó las manos Jesucristo. Y así hay muchos en la iglesia pendientes, van a la iglesia pendientes a ver cómo viste el hermano, cómo fue el hermano, quién predicó, cómo predicó, si no usó corbata, si fue en maones, que amén, que si fue en pantalones, que si fue en falda. Mire, que esas son cosas triviales, que si no cantaron corito, que si no danzaron, que ahí danzan, que hay que... Mire, usted es un fariseo. ¿Por qué? Porque, amén, estás criticando y la crítica es pecado. Y la Biblia dice que el que está en crítica será al infierno. ¿O es que tú crees que porque estás en la iglesia, brinca, salta y hablas en lengua te vas a ir para el cielo? Si eso no garantiza a nadie, los dones del Espíritu no le garantizan a nadie el cielo. Usted no ha leído en la Biblia que la Biblia dice, amén, gente que echó fuera demonios, gente que oró por enfermos y se sanaron, y ahora el Señor le dice: apártate de mí, obrador de iniquidad, yo no te conozco. Gente haciendo acciones, pero Dios no los conoce. Pues entonces los dones no garantizan el cielo a nadie. Hermano Franklin, ¿qué garantiza el cielo? Bueno, una vida santa. La Biblia dice: sé santo porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es juego, papel y pantalla.
Como muchos quieren predicar o enseñar el evangelio de las 3P, pelo, pantalón y pantalla. Mire, eso no salva a nadie, eso es jopa, eso es estético. Todos los países del mundo tienen su forma de vestir diferente, pero le dan más importancia a un pantalón, le dan más importancia a una pantalla, le dan más importancia a tonterías como si la sangre de Cristo costara 50 chavos de una pantalla en pitusa. Dios tenga misericordia. Sonría que Cristo le ama, amén. Pero yo estoy aquí para enseñar la palabra del Señor, conforme a lo que dice la Escritura, no caprichos míos, sino lo que dice la palabra del Señor. Vemos en el caso de la mujer adúltera, donde le llevaron una mujer adúltera al Señor y dice que Jesús escribía en tierra. Amén. Y entonces ahora vienen todos a acusarla. Maestro, esta mujer hay que apedrearla porque la encontramos en el acto del adulterio. ¿Ve qué fácil es acusar? Amén. Jesús siguió escribiendo porque no le hizo caso a lo que ellos hablaban, porque el Señor a veces no le hace caso a las tonterías de la gente. Y ahora sigue escribiendo en tierra, ni caso le hizo. Pero tanto insistieron hasta que Jesús se levantó y le dijo, bueno, el que no tenga pecado aquí, arrójele la primera piedra y se acaba el problema. Pero ninguno pudo arrojarle porque todos estaban en pecado, acusando a una mujer que era pecadora cuando ellos eran unos pecadores. Porque la ley decía que había que llevar a la pareja y le llevaron a la muchacha sola. Y ahí violaron la ley mosaica. Ya todos estaban en pecado por violación de la ley. Y cuando dice la vimos en el acto del adulterio, indica que la vieron cuando estaban teniendo relaciones, estaban ligándola, eran unos ligones. Y esperaron que se consumiera el acto para entonces llevársela a Jesús. Y se la llevaron sola porque al muchacho lo dejaron ir. Ya eran unos violadores y unos pecadores. Por eso el Señor dijo, el que no tenga pecado de ustedes, arrójele la primera piedra. ¿Ves por qué la gente lo que les gustaba? Ellos vieron la falta de ella, pero no vieron la falta de ellos. Como mucha gente lo que critica es las faltas en las iglesias, pero no miran sus propias faltas. Oh, gloria al nombre del Señor. Que sea aquel es esto, que sea aquel los otros. Y puede que sea cierto. Amén. Y se perderá y se irán al infierno. Pero también usted será con ellos por criticar y por murmurar, porque los que murmuran no entran al reino de los cielos. Usted también se va a ir con ellos por su acción farisea. Oh, siento la presencia del Señor. Yo sé que estos son mensajes contundentes, fuertes, amén, alabado sea el Señor, pero tenemos que hablarlo porque estos temas no los toca a nadie, hermano. El otro punto de la acción farisea, porque esto es muy largo este estudio, otro punto que de la actitud de los fariseos era que estaban inclinados a la murmuración. Lucas capítulo 5 verso 29, y le estoy dando texto para que sepa que es la palabra del Señor que lo dice, no yo. Lucas capítulo 5 verso 29 dice, luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Escuche bien este detalle. Allí ahora un levita, que eran recaudadores de impuestos, gente del gobierno, le ofrece a Jesús una fiesta y lo invita a su casa a una fiesta este hombre. Y allí había un grupo dice, numeroso de recaudadores. Estoy leyendo en Lucas 5:29. De recaudadores de impuestos y otras personas adicionales que invitaron a la fiesta que le hicieron a Jesús. Y Jesús estaba en una fiesta. Verso 30 dice, pero los fariseos, Lucas 5:30, pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, ¿quiénes eran de la misma secta? Los maestros de la ley, que eran de la secta de los fariseos, les reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Wow. No son los sanos. Entonces ahora Jesús les responde en el verso 31. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesucristo. Fíjense que ellos murmuraban a los discípulos acerca de ¿quién? Acerca de Jesús. Murmuraban porque la murmuración forma parte del carácter del fariseo. Por eso la Biblia bien claro dice en Mateo capítulo 7, verso número 1, la Biblia dice, no juzguéis a nadie para que Dios no os juzgue a vosotros, pues Dios os juzgará de la misma manera que vosotros juzguéis a los demás. ¡Wow! Es poderosa palabra de Jesucristo. Usted podrá pelear en su casa, refunfuñar que el hermano Franklin esto y lo otro me tiene sin cuidado. Yo le estoy diciendo lo que dice Jesucristo, no yo.
Amén. Y ahí está diciendo Jesucristo en Mateo 7:1, no juzgues a nadie para que no te juzguen a ti. Es muy fácil montar la boca en caja de bola y hablar de la iglesia, hablar del pastor, hablar de los hermanos, hablar de Heimundo y todo el mundo. Amén. Hablar de todas las demás personas y murmurar y decir, eso que hizo ese hermano es bien feo. Amén. Eso que hizo ese pastor es bien feo. Pero mira, déjame decirte, feo, amén, es no pagar los impuestos. Feo es no pagar las contribuciones. Feo es no cuidar a los hijos. Feo es robar en el trabajo. Feo, amén, es no pagar los diezmos. Feo es no dar las ofrendas en la iglesia. Feo es murmurar del hermano. Feo, amén, es ser un hipócrita. Feo, aleluya, amén, es robar, amén. Feo es criticar, hablar. Aló. Feo es llevarte mal con el vecino. Feo es llevarte mal con tu familia, que no los saluda ni los visita. Feo es no visitar a papá y a mamá. Oh, mi alma adora la gloria del Señor. Eso no lo vemos porque el fariseo no mira lo de él, el fariseo mira lo de los demás, pero no quieren que nadie lo juzgue a él. Oh, mi alma adora la gloria del Señor. Esas son palabras de Jesucristo. No juzgue a nadie, a ti no te toca juzgar a nadie. ¿Quién eres tú para decir que ese se salve y está perdido? ¿Y tú? ¿Y tu falta? ¿Quién las perdona? ¿Y tus pecados? Las murmuraciones, las críticas, los odios, los recelos. Amén. Hay gente, bueno, a veces yo veo por aquí, cuando veo gente, hasta pastores y líderes y hermanos, hablando de otros ministerios, del apóstol aquel, del evangelista tal, del misionero tal, del ministerio tal, hablando y criticando. Pues si usted no lo conoce, porque usted vio ahí en Facebook, y ahí en Facebook la gente escribe todo lo que le da la gana, montones de mentiras, y hacen un Photoshop y ponen una mentira, una fotografía, y hacen cualquier disparate para difamar. En tiempo atrás tomaron una foto de la casa de John Travolta, amén, y dijeron que era la casa de Wanda Rolón, que tenía 2 aviones, cuando John Travolta él es piloto de aviación y tiene un 747 y otro avión pequeño, y esa era la casa de John Travolta, pero hicieron un Photoshop y decían que era la casa de Wanda Rolón, y montones de cristianos siguieron el juego a Satanás y a los demonios de murmuración. Aleluya, piense bien, hermano, usted no conoce ni a Cash Luna, ni a Maldonado, ni a ningún profeta, ni apóstol, usted no los conoce, usted no sabe ni quiénes son, porque cualquiera escribe cualquier cosa por ahí para difamar. Si el diablo lo que viene es a difamar y a destruir la obra del Señor, y usted le sigue el juego, y después ¿cómo usted va a ir a predicarle a alguien de Jesucristo? Si lo que te van a decir, pero mira, si ustedes están peores, porque tú mismo le diste rienda a eso. Tú trabajaste con Satanás, hay montones de cristianos trabajando con Satanás y con los demonios, haciéndole la vida fácil a Satanás y a los demonios, difamando a los mismos iglesias, difamando a la misma obra del Señor, en vez de ponerse a orar. A ti lo que te mandaron fue a orar, no a criticar, no a hablar, a orar y a predicar el evangelio de Jesucristo y enseñar al pueblo del Señor con cordura, con amor. Ese es el trabajo de nosotros, hermano. Enseñarle al pueblo, no criticar a nadie. Oh, mi alma adora la gloria del Señor. Por eso Jesús dijo, no juzgues a nadie para que no te juzguen a ti. Porque recuerda que un día te vienen a juzgar a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 7, verso número 1. Y aquí vieron a Jesús, Lucas 5:29, vieron a Jesús que estaban en una fiesta, y ahora a los fariseos les está malo porque Jesús está en una fiesta con un montón de pecadores ahí, que lo invitaron a una fiesta. Oh, mi alma adora la gloria de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Pues lo mismo cuando la iglesia invita, el alcalde invita a todos los pastores, le hace una cena y allí habla, amén, y allí comenta a los pastores, amén, y allí compartimos los ministros del Señor, amén, y allí dialogamos. El alcalde no es cristiano, amén, que yo sepa, no va a ninguna iglesia, y si va, pues les conozco, pero él es político, nosotros somos cristianos. Pero Él nos abre la puerta para compartir y que podamos predicar la palabra de Dios. Mire, si en el mundo ahora mismo hay montones y montones de países, yo que he andado el mundo entero, donde prohíben predicar el evangelio, donde no se puede predicar ni en un estadio, ni en la calle, ni en ningún sitio. Las puertas cerradas para el evangelio. Amén. Pero sin embargo aquí abren las puertas y la gente pelea porque se abren las puertas y tenemos el privilegio de predicar y de compartir con todas las demás personas. Cuando eso es una bendición. Pero la gente, como están tan politizados, porque la política puede más que la misma presencia de Dios, puede más que la misma Biblia, puede más que los conceptos, aleluya, cristianos, la política puede más en este país que eso, por eso es que están ciegos, amén, porque no tienen raciocinio.
Y no se sabe que son puertas que Dios está abriendo. Si usted lee la Biblia, sabe que en el Antiguo Testamento hubieron reyes que abrieron las puertas al pueblo de Israel y bendijeron a Israel. Y otros se las cerraron y le hicieron la vida de cuadrito a Israel. Y eso pasa en este tiempo también, y lo estamos viendo. El que es cristiano y lee la Biblia y conoce la palabra del Señor. Aleluya. Los fariseos, el fariseo lo que le gusta es murmurar sin tener elementos a la mano, porque otro se lo dijo, porque otro repitió, y repiten como el papagayo sin tener elementos y pecan delante del Señor. Santo, sonría que Cristo le ama. Amén. Esto está maravilloso hoy. Fíjese en el Mateo capítulo 7, 1 y 2. Ahí dice la versión libre, dice de esta manera: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes, y Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¡Wow, wow, wow, wow! Santo Dios, qué poderosa palabra. ¿Ves que a ti no te toca criticar a nadie? A ti lo que te toca es orar en la soledad. Cuando dijo el Señor, enciérrate en tu cuarto y cierra la puerta, no la dejes abierta para que nadie te vea. Amén. La oración que Dios escucha y responde es la oración en secreto. Aunque hay otros tipos de oraciones, pero esa es la más profunda. Jesús dijo, cuando vayas a orar al Padre, ciérrate en tu alcoba, cierra la puerta para que nadie te vea y ora al Padre. Y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la oración más poderosa. Que te encierres a orar por la gente, a orar por los perdidos, a orar por las necesidades, a orar por los pueblos, por las naciones, por tu familia. Amén. Por todo, por las iglesias, por los pastores, por los ministros. Ora por ellos que están haciendo una labor la que tú no haces. Los pastores hacen una labor que tú no haces. Los ministros hacen labores que tú no haces. Con defectos y virtudes la están haciendo. Y si están mal, Dios los juzgará en su día. Y si están bien, pues recibirán la alabanza del Señor. Ese es el rol de lo que enseña la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Uno de los problemas de los fariseos es que atacan a los siervos del Señor. Amén. A pastores, evangelistas, profetas. Y más hoy en día a través del Facebook que hablé ahorita. Amén. No, tú no puedes, amén. Tú no puedes estar uniéndote al enemigo, amén, peleando con tu hermano a través del Facebook, sin conocer realmente la vida de nadie. Cuando una persona que no tiene a Cristo en su vida ve a un cristiano hablando ofensivamente de otro hermano, sencillamente el que gana la batalla es Satanás y tú eres su aliado, sencillamente. Quizás tú dirás, Dios me puso para esto. No, Dios no te puso para chismear. Dios no te puso para ofender a nadie. Amén. Sino para que tengas compasión de las vidas. Esa es la actitud del fariseo. Dios me puso a hablarle la verdad. ¿Qué verdad? La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Se tiene que haber envuelto en misericordia y tiene que estar envuelto, amén, en amor. La corrección, dice la Biblia. No estar en una actitud ofensiva de ofender, de difamar, de chismear. Dios no mandó a nadie, Dios te mandó a predicar. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Amén. Y está un ministerio que se llama el maestro que Dios puso, que es para enseñarle al pueblo cristiano las verdades bíblicas y enseñarle las sagradas escrituras en su interpretación. Lo que estoy haciendo esta noche, interpretando las sagradas escrituras y enseñándote qué es la acción de los fariseos para que eso no esté en ti. Amén. Y si hay alguna actitud farisea, tú la puedas quitar de tu corazón para que puedas estar limpio y santo delante de la presencia de Dios y no vayas a caer en este pecado tan terrible del fariseísmo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el verso número 1, la Biblia dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios juntamente cae sobre los que practican tales cosas. Romanos 2:3 dice, y piensa esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Amén. Hay otras versiones libres que dicen, oh, eres inexcusable, o sea, tú no tienes excusa. Tú que juzgas a otro, quien quiera que sea pastor, evangelista, profeta, apóstol, líder, quien sea. Amén. Dice Pablo ahí, Romanos 2:1, eres inexcusable, no tienes excusa. Amén. El juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. ¿Qué hacen? Pues juzgar, criticar, y eso es pecado en la presencia del Señor.
Amén. Dice Romanos 2:2 en la versión Dios habla hoy. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad y cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti que juzgas a otros, haces lo mismo que ellos. No creas que vas a librarte de que Dios te condene a ti. En otras palabras, tú que juzgas a otros, no, mira cómo está ese, mira eso, mira que en aquella iglesia son así, que en aquella iglesia son asados. Bueno, hay montones de iglesias que no se visitan. Amén, hermanos que no visitan otra iglesia porque creen que allá está en pecado la iglesia, que la otra iglesia está mal delante de Dios. Ay, mire, tenga cuenta, no ofenda al Espíritu Santo porque Dios está en cada congregación. Lo que cambia es la forma de administrarla, de acuerdo al concilio en que usted esté, o de acuerdo a la idiosincrasia del pastor. Pero ahí está el Espíritu de Dios, ahí hay gente que ora, que ayuna, que busca el rostro de Dios, ahí está la presencia del Señor. Que haya gente haciendo cosas malas y cosas pecaminosas, pues eso está en la iglesia suya también y en todas las demás iglesias, en todas. Si con Jesús andaban 12 y uno era un pillo y Jesús lo dejó quieto ahí, que le llegó su momento, porque al que le toca juzgar es a Dios, no es a usted. Alabado sea el nombre del Señor, pero no se visitan unos a otros. Pastores no se visita al otro pastor, la iglesia no visita a la otra, cada cual está en su parcela y alando la sardina para su sartén. Eso es una realidad que dice la Biblia, la palabra de Dios, y se condenan unos a otros diciendo que ahí no está Dios, que ahí está mal, que están haciendo esto, que ahí no hay santidad, que todos están perdidos. Tenga cuenta que no ofenda al Espíritu Santo del Señor. Cuando usted no tiene el discernimiento claro de la obra del Espíritu. Estoy hablando de Romanos capítulo 2, versos 1 y 2. Dice, amén, que no te vas a librar de la condenación tampoco. Porque quizás el falso profeta se irá al infierno, y el falso apóstol y el falso pastor. Pero tú también te irás con ellos por murmuración. Amén, te irás porque estás igual, te vas por murmurar también. No juzgue antes de tiempo. Amén. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4, versos 3 y 5. Y estoy dando cita para que vea que es la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 4, verso 3 al 5. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto le dice: en cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por vosotros o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada, no significa que Dios me considere sin culpa. Y el que juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo. Esperad a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. ¡Wow! Mira qué poderosa palabra. ¿Ve qué está diciendo Pablo ahí? A mí no me toca juzgar, y el apóstol Pablo dice, aún mi conciencia que no me juzga. Amén. Y no me acusa de nada. Eso no significa que yo esté bien, que yo diga en mi conciencia, pues yo estoy bien, porque puede ser que Dios me encuentre con alguna culpa, con algo que esté haciendo fuera de orden, que yo crea que está bien. Pues dice Pablo ahí en 1 Corintios 4:4, porque el que juzga es el Señor, porque es el perfecto, el santo que juzga al hombre. No son los hombres, el que juzga al hombre es Dios, no eres tú. Pero hay gente que se cree la cuarta divinidad. Tú te salvas, tú estás perdido, Dios está bregando ahí contigo. Señor, reprenda al diablo y le parta la vértebra. ¿Quién es usted para pararse la brecha a decir quién se salva y quién no? Si eso le toca al Señor. Por eso dice en el verso 1 Corintios 4:5, no juzguéis nada antes de tiempo. Porque tú no puedes juzgar sin tener elementos a la mano, si esto es bueno o si es malo. Dice, esperad a que el Señor venga y saque a la luz. ¿A quién le toca juzgar? ¿A quién le toca sacar a la luz las cosas? Es al Señor, que no es a ti. Amén. Dice, sacar a la luz lo que está ahora en oscuridad, porque Él va a dar a conocer las intenciones que hay en el corazón. ¿Con qué intención se hacen las cosas? Porque hay gente que puede predicar con la intención de orgullo y de vanidad. Hay gente que van a cantar a las iglesias y cantan por orgullo y por vanidad, para que lo vean que tenga una voz de Pavarotti o que tenga una voz ahí de soprano, y cantan en las iglesias, amén, en los coros, y no es para agradar a Dios, es para que la gente los vea que tiene una voz tremenda y que canta tremendo. Aló, y eso Dios lo ve porque es la intención con que se hacen las cosas. Dios conoce las intenciones del corazón y en su momento Él sacará a la luz todas las cosas. Amén. Dios es el que saca a la luz a las cosas, no eres tú. Tu ministerio es predicar.
Tu ministerio es enseñarle a la gente la palabra de Dios. Y si no sabes predicar, sino que lo que haces es criticar a los demás, amén, y criticar a la iglesia de Cristo, es mejor que te sientes en una banca y pídele a Dios que te enseñe a conocer su iglesia, que Él compró con precio de sangre. Él pagó un precio muy grande y esa es su novia. Y a la novia de Cristo hay que respetarla. Oh, mi alma, ay, santo, la presencia de Dios. La novia de Cristo hay que respetarla, que con defectos y virtudes es el Señor, y el que va a sacar la luz el Señor, es el Señor, es el que va a sacar a la luz todas las cosas, no eres tú, a ti no te toca, a ti te toca enseñar, predicar con amor, lo demás le toca al Señor. Jesús sabía que Judas robaba, y la Biblia dice en el libro de Marcos que Judas sustraía de la bolsa, que era pillo, que robaba. Jesús nunca le dijo, tú eres un pillo. Jesús nunca dijo, salte del ministerio que tú no puedes estar conmigo. No, lo dejó ahí, amén, amén, que siguiera ministrando hasta que llegó el día que su propia conciencia, amén, enredado por el enemigo, lo llevó a las consecuencias de ahorcarse y se perdió. El hijo de perdición, Judas, en su momento tuvo su retribución, porque eso le toca a Dios el Padre, no te toca a ti. No pongas la mano donde no te toca. Alabado sea el Señor. Examínate primero cómo tú estás antes de juzgar a las iglesias, antes de juzgar a un pastor, antes de juzgar a un evangelista, un ministerio. Amén, porque tú no conoces su vida. Amén, que lo juzgue el Señor. Cuando un día estaba el rey David, amén, y estaba Saúl durmiendo, y allí fue en la cueva, y David le quitó un pedazo del manto, lo cortó, y tenía la espada y lo podía matar, porque lo estaba persiguiendo Saúl para matar a David, y David lo pudo haber matado, pero David dijo, ay de mí si yo tocare el ungido de Jehová. Amén, que el Dios que lo llamó es el Dios que lo tiene que juzgar, que no te toca a ti. David no se atrevió a tocarlo, dijo, ay de aquel que toque los ungidos de Jehová, porque son gente que Dios llamó, Dios ungió. Amén, su vida como esté, eso le toca al Señor, que lo juzgue el Dios que lo llamó. A ti no te toca, porque si no tú pecas. Aleluya, por pecado de murmuración y hablar lo que no conoce y lo que no sabe, porque la intimidad de cada vida, en la profundidad, tú no sabes quién es cada persona. Oh, mi alma adora, por eso la Biblia te manda a ti a orar, a bendecir, a orar los unos por los otros, que dice el apóstol Pablo, orar los unos por los otros, bendecir, amén, a los que te persiguen, amar a aquellos que te odian. Ese es el sermón de la montaña, que hay que leerlo 40 veces hasta que llegue al corazón. Oh, gloria al nombre del Señor, amén. Fíjese que otra actitud y otra acción farisea es que algunos se creían muy santos. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso de 26, esta es otra acción de los fariseos, que se creen más santos que los demás. Santiago 1, 26, la Biblia dice, si alguno se cree religioso, hay unas versiones que dicen, si alguno se cree santo, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Wow. La versión Kadosh, que es la versión en hebrea, dice de esta manera, cualquiera que cree que es un observante religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo, y su observancia cuenta para nada. Wow. Hay gente que se cree más santo que otro. Amén. Pero hay gente que no va a una iglesia porque ahí dice que ahí no hay santidad. Porque el fariseo lo que habla es, yo soy santo, hay que vivir en santidad. Y la santidad que ven ellos es ropa, zapato, pelo, amén, pantalla, pantalón, eso es la santidad. Pero su corazón está podrido de pecado, de murmuración, de crítica, de recelo, de envidia, de resentimiento, de rencores. Podrido como un sepulcro, como dijo Jesucristo. Oh, mi alma adora la gloria de Dios. Eso es el observante religioso. Estoy hablando de Santiago 1.26 y le estoy dando muchas citas le di en este estudio para que vea que es la palabra de Dios quien lo habla. Oh, gloria al Señor. En el libro de Isaías, que ahora no tengo la cita, dice, no te creas que eres más santo que otro, porque eso es ira que arde en la presencia de Dios. Wow. No te puedes creer más santo que nadie. Acuérdate que tú eres un servidor de Jesucristo y ese es tu hermano con defectos y virtudes, tu hermano que tienes que soportarlo, que no habla como tú, que no piensa como tú, que no viste como tú, pero ese es tu hermano. Oh, gloria al nombre del Señor, y tienes que amarlo y tienes que respetarlo. Y si tú crees que está mal, ayúdalo con amor y con misericordia. Alabado sea el nombre del Señor, como dice la Biblia, soportaos los unos a los otros en el amor del Señor. Los más fuertes, llevar las cargas de los más débiles, los más espirituales, ayuden a los menos espirituales. Esa es la enseñanza que dice Pablo. No es apedrearlo y sacarlo de la iglesia. Oh, mi alma adora la gloria del Señor. Eso es una actitud de los fariseos.
Otra actitud de los fariseos es que están más fijos en las tradiciones y en los detalles. En el libro de Marcos, capítulo 7, verso 1, dice la Biblia: los fariseos y algunos de los maestros de la ley, que habiendo llegado a Jerusalén, se reunieron alrededor de Jesucristo. ¿Ves que buscaban estar al lado del que vive bien, una vida íntegra? Buscaban alrededor de Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin haberse lavado las manos. Amén. Y en el capítulo 7, verso 3 de Marcos dice: y en efecto los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Ve que ellos estaban cerca de Jesús, pero no era para aprender de Jesús. Iban a donde Jesús, pero no era para ver escuchar las enseñanzas, aprender, sino para observar y criticar. Porque esa es la acción del fariseo. Va a una iglesia para criticar, va a un culto para predicar. Vamos a ver qué hay ahí en ese culto esta noche. Vamos a ver el que canta, a ver cómo viste, a ver cómo vino peinado, a ver qué música toca. Mira, allí hubo un rap, eso es del diablo, porque lo que vas es como los fariseos, a ver lo que hay. Vas a la iglesia a observar, ves a otro hermano, pero no le miras la santidad, el amor, la ternura, el cariño. Lo que le estás midiendo rápido es cómo está vestido para irte a criticar a otro. Y después no dice, fulano está el tipo, dice, muchachos, en esa iglesia están todos perdidos. ¿Qué iglesia? Un hermano que viste en una acción negativa. No puedes incluir a todos los demás por una acción de un hermano. Tú tienes que tener sensatez, eso se llama, hermano, ser sensato. Alabados al Señor, amén. Eso es sentido común. Pero empezamos a generalizar y se lo decimos a donde hay pecadores y hablan delante de gente que no conoce a Dios. En esa iglesia son así, y no miras que al lado hay gente que no conoce a Dios. Tú acabas de contaminarlo. ¿Tú crees que se va para la iglesia? Pues si tú lo acabas de dañar, si tú trabajaste junto con Satanás para que él no vuelva más, ¿qué va a decir? Que muchachos, así están todos para que yo voy para allá. Porque la acción del fariseo es trabajar con Satanás para alejar a la gente de la casa del Señor. Peor que Satanás, peor que el enemigo, peor que la carne, es un fariseo dentro de la iglesia. Aleluya. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está hablando en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta es mi forma de enseñar y predicar por 42 años y no voy a cambiar porque tú quieras que yo cambie. Lo lamento. Esta es la palabra que Dios me da, porque para eso sé estar en el secreto del Señor orando para que Dios me dé la palabra. Aleluya, para que tú puedas cambiar. Te lo digo que esta es mi forma de hablarlo, te lo digo con mucho amor, pero es que esta es mi forma de predicar por 30 años. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Marcos, capítulo 7, verso 5, dice: por eso los fariseos y los maestros de la ley. Amén. Bueno, vamos a leer algo, el otro verso que leímos aquí, porque quiero leer los otros versos bien que quiero enseñar, ¿verdad? Cuando habló, dice, porque ellos estaban aferrados a las tradiciones de los hombres, ¿ves? Al rito. Fueron a ver que Jesús se lavaba las manos, pero no fueron a ver la enseñanza de Jesús, sino las cosas que habían en el culto. Amén. Porque el vocabulario del fariseo lo que te habla es de sana doctrina. Amén. Porque la sana doctrina, amén, es el evangelio, como dije, el evangelio de las 3P, pelo, pantalla y pantalón. Pero la santidad es algo más que eso. La sana enseñanza es un complemento de las verdades fundamentales y tener un concepto claro y escritural de la interpretación bíblica, no caprichos humanos y dogmas humanos, para que me puedas entender, amén, para que puedas entender mejor. Mira lo que la Biblia dice, alabados al Señor, en Marcos 7:5, la Biblia dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué comen con las manos impuras? Y Jesús le contestó, bien habló el profeta Isaías de los hipócritas que soy, cuando escribió, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, pues sus enseñanzas son mandatos de hombre, porque vosotros os apartáis del mandamiento de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Y también les dijo, vosotros para mantener vuestras propias tradiciones pasáis por alto el mandato de Dios. Wow. Marcos capítulo 7 del verso 5 al 9. Ahí le está Jesús confrontándolo. Ustedes están pendientes a las cosas de los mandamientos de hombre, a los dogmas, porque hay iglesia y el fariseo lo que mira más es el dogma de la iglesia, amén, que la palabra del Señor. Le importa más el ritual del culto que la presencia del Señor. Hay que cantar 2 coritos, lee la palabra, recoge la ofrenda, un sermoncito de 20 minutos y vámonos para casa. Eso es un ritual, eso es un rito.
¿Y dónde está la presencia del Espíritu Santo? ¿Dónde están los milagros, las sanidades que dice la Biblia que el Señor añadía cada día a los que han de ser salvos? La pregunta que nos hacen, ¿por qué no se salva la gente? Por las acciones de los fariseos. Los milagros se supone que ocurran en las iglesias todos los días, no un milagro cada 2 años, cuando eso tiene que ocurrir todos los días. Porque es que estamos en un ritual como los ritos de los fariseos y no buscando la guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios que dirija la iglesia. Oh, mi alma adora la gloria del Señor. Por eso que pasan en los años no se convierte nadie. Pasa un año y usted no ve ni un milagro, ni un dolor de cabeza se va. Pasen los hermanos que vamos a orar. Pues fueron para que le oren, no fueron para ser sanos. Y regresan a las bancas enfermos otra vez, porque fue para que a enfermos se le oraran. Y fueron enfermos orados, llegaron al banco orados, pero no fueron sanos porque no hay fe para ser sanos, porque se desconoce la Biblia, porque estamos como los fariseos, mandamientos de hombre, un ritual, el culto es un rito. Ay, 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 y hasta muchos al grado dicen, como de costumbre, vamos a estar en pie, porque eso es lo que ven como hacían los fariseos, una costumbre, mandamiento de hombre, no el mandato de Dios. Aleluya, ¿cuántos adoran al Señor? Otro punto importante, ya estamos terminando. Otro punto importante es que los fariseos ponían carga que ellos mismos no podían llevar. En Lucas capítulo 11, verso 46, dice, ¡ay de vosotros, también maestros de la ley, porque imponéis a los hombres carga que no pueden llevar, pero vosotros mismos no las tocáis, ni aun con uno de vuestros dedos! Una de las acciones fariseas, estoy hablando de las actitudes fariseas en este tema, es que ponían cargas que ellos mismos no podían llevar. ¿Cuánta gente pone cargas a otros que ellos mismos no pueden llevar? Oh, mi alma adora la gloria del Señor. Que tienes que ayunar, que tienes que orar, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, y que tienes que hacer de esta manera, que tienes que hacer lo otro, y empiezan a poner unas cargas tan tremendas que ellos mismos ni pueden llevar, ni las pueden consentir. Oh, mi alma adora la gloria del Señor. ¿Cómo decirle a una niña de 12 años, no te arregles, que no te peines, que no te maquilles, que no te pongas elegante, que no te pongas bonita? Pues eso es estético, si eso no tiene nada que ver con la santidad. Si la santidad es del cuerpo, no de lo estético. Y buscan 2 o 3 textos rebuscados que están fuera de contexto. Oh, mi alma adora la gloria del Señor. Entonces vemos que empiezan a imponer unas cosas a una pobre niña de 12 años que ahora tiene que tener la cara lavada, no se puede maquillar. Amén. Fuera del contexto del grupo donde ella está, se siente mal. Ya cuando llega a los 14 o 15 años lo que quiere es irse de la iglesia, porque le pusieron unas cargas que ella no podía llevar como joven. Amén, como adolescente, porque no tienen concientización. Oh, mi alma adora la gloria de Dios. Si usted sabe que en la iglesia hay montones de ancianos, vamos a estar de pie. Pero ¿por qué estar de pie? Para eso son los bancos y las sillas, para uno estar sentado. Si a Dios yo lo adoro sentado, de pie, como quiera. Si ahí hay ancianitos que están cansados que no se pueden levantar. Oh, mi alma adora la gloria de Dios. Gente enferma que no se puede levantar. Pero a veces nos cae una manía y póngase de pie y usted puede. Y ofendemos a la gente sin saberlo, hermano. Porque lo que queremos es imponer carga que nosotros mismos no podemos llevar. Una persona que ha trabajado todo un día de 8 de la mañana en la construcción, amén, y llega a las 5 de la tarde a su casa, come y va para la iglesia, y ahora vamos a estar de pie, no se sienta ahí, no sea vago, y empieza, mire, lo que le gana es largarse para su casa. Si ese hombre está todo el día trabajando fuerte en la construcción y lo que quiere es estar vivo porque quiere adorar a Dios, porque ama a Dios y está sentado adorando al Señor. Pero ponemos cargas a veces que nosotros mismos no podemos llevar. Oh, mi alma adora la gloria de Dios. Otro punto y otra acción de los fariseos es que estorban el camino de Dios. Lucas capítulo 11, verso 52 dice, ¡ay de vosotros, maestros de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo habéis impedido. ¡Wow! Oh, mi alma adora a Dios. Eso está en Lucas capítulo 11, verso 52. Los fariseos, una de las acciones de los fariseos que estorban el camino de Dios. Amén. Estorban que otra gente se salve. Oh, mi alma adora al Señor. Hay gente que se para en las iglesias y lo que hace es que impiden que la gente se salve. Muchos impiden a muchos convertirse con sus comentarios malignos de un hermano, del pastor de la iglesia. Amén. Una iglesia que yo pasé para esa iglesia y a la parte de afuera había un letrero y decía, no se admiten mujeres con pantallas, con pantalones, no se admiten mujeres con aretes, maquillaje, qué sé yo qué. En la misma puerta de una iglesia, entre comillas, cristiana.
Pero imagínense una mujer que fuera por ahí destruida, a punto de suicidarse, o gente con una carga tan tremenda y viera ese letrero. ¿Usted cree que iba a entrar ahí? ¿Quién se lo impidió? Un fariseo, amén, que no conoce la Biblia, estorbó que esa persona se convierta a Jesucristo cuando lo que tenía es una necesidad de salvarse. Por eso Lucas 11:52 dice, amén, y lo voy a repetir: vosotros, maestros de la ley, que eran los mismos fariseos, habéis quitado la llave del conocimiento, o sea, de lo que es la palabra del Señor. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban, ustedes se lo han impedido para que vengan a obtener el conocimiento con sus acciones, con sus rituales, con sus ritos. Una de las acciones del fariseo es que viven engañados. Mateo capítulo 23, verso 13 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran las puertas del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Wow. Mateo 23, 13. Palabra del Señor. Creen que van para el cielo porque creen que están ayudando a Dios. Dios no necesita ayuda de nadie, ni suya. Lo que le hacen es un daño a la iglesia de Cristo. Y se lo voy a leer, Mateo 23, 13. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que no entren, para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo con sus acciones fariseas. Oh, gloria al nombre, poniendo cargas que ustedes mismos no pueden llevar, aparentando una santidad que no viven. Oh, gloria al Señor. Dios tenga misericordia. Amén. Mateo 23, 33 y 34 dice una palabra muy poderosa. Dice, mire cómo Jesús le dice a aquellos fariseos: serpientes, raza de víboras. Y le da una pregunta a Jesús, le dice: ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Por esto yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos, y a otros los golpearán en la sinagoga y los perseguirán de pueblo en pueblo. Palabras de Jesús, Mateo 23, 33 y 34. ¿Qué Jesús le está diciendo a esa gente? Como Jesús le hablaba a los fariseos, si usted lee bien el libro de Mateo, dice, Jesús le dijo: serpiente, víbora, sepulcro blanqueado, necio, tonto. Amén. El Señor le llamó víboras, sepulcros sucios, sepulcros blanqueados, muertos. O sea, Jesús le habló de un montón de maneras indespectivas, fuertes. ¿A quiénes? A los fariseos. La pregunta es: ¿quiénes eran los fariseos? Los religiosos de aquella época, los que estaban en el templo, en la sinagoga. Y si el fariseo moderno es aquel que está en las iglesias y hoy anda por el Facebook hablando cosas que no sabe, criticando cosas que no sabe, hablando cosas y enseñando cosas que ni conoce, ni ha estudiado en las Sagradas Escrituras con profundidad y con seriedad. Amén. Y el Señor le está diciendo ahora: serpiente, raza de víbora, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Por eso, si usted lee, Jesús le dijo ahí 7 veces hipócrita, porque tenían doble cara, doble identidad. Pero ahora Jesús le dice: yo le voy a enviar profetas, sabios y maestros. ¿Para qué? Para que los enseñen, para que a ver si pueden escapar de que no vayan al infierno y se pierdan con toda religión. El consejo final que te doy en esta noche, amén, a mi querido amigo, mi querido hermano que me escucha, el consejo final es: no seamos como los fariseos, sino seamos cristianos sinceros, cristianos verdaderos, llenos de amor, llenos de compasión por los perdidos, y actuar con misericordia como la tuvieron con cada uno de nosotros. Amén. No imponiendo carga que nosotros mismos no podemos llevar. Porque la Biblia dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es hora de reflexionar. Amén. Y no tener actitudes fariseas. No estar llenos de religión. Ninguna religión salva a nadie. Si usted lee el Nuevo Testamento y lee la vida de Jesucristo en los Evangelios, Jesús nunca predicó religión. Él vino a establecer un reino de gozo, de justicia, de paz para cada uno de sus hijos. Dios me le bendiga. Dios que le guarde. Puede escuchar esta palabra nuevamente hasta que llegue a su corazón y abra su corazón para que sepas que el Señor te está hablando. Por eso cité mucho la Biblia en el día de hoy, que es el Señor mismo hablando a través de su palabra, no soy yo. Amén. Para que puedas tu vida ser transformada y pueda ser de bendición para muchas vidas y no una piedra de tropiezo. Dios te bendiga. Amén. Comparte esta enseñanza con todas tus amistades. No te avergüences de enviarle a todas tus amistades este mensaje. Predica la palabra.
El Facebook es para que prediques la palabra, no para chismear con nadie. Amén. Ni empezar a buscar cosas locas del mundo entero. No. El evangelio es para que este Facebook, amén, y las redes sociales cristianas es para que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque el tiempo se está acabando. Y el tiempo, amén, no tenemos mucho tiempo. Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Bendiciones. Se despide de ti tu hermano evangelista Franklin Cabá. Hasta el próximo miércoles en una edición igual en su programa Conociendo la Biblia. Muchas bendiciones y adelante en el Señor.